Las dos fuerzas paralelas de 40 newtons son aplicadas a la palanca como se muestra en la figura. Determina el momento del par formado por las dos fuerzas, inciso A, descomponiendo cada una de las dos fuerzas en sus componentes horizontal y vertical, para después sumar los momentos de los dos pares que aparecen, inciso B, empleando la distancia perpendicular entre las dos fuerzas, y C, haciendo la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al punto A. El primer inciso nos solicita que hagamos una descomposición de esas dos fuerzas que tenemos, que son dos fuerzas de 40 newtons, que tienen la misma línea de acción, pero que tienen diferente dirección. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer esas fuerzas. Vamos a considerar nosotros un sistema de coordenadas de esta forma: x positivo hacia la derecha, y positivo hacia arriba, z saliendo de la pantalla, y vamos a considerar que cada una de nuestras fuerzas de la figura va a tener componentes en x y en y. Entonces los componentes para la fuerza que actúa en C, en x va a ser hacia la derecha, es decir, para nosotros positiva, y en y va a ser hacia arriba, ¿cierto? En y va a ser positiva. Y para la fuerza que actúa en B, tendríamos una componente BY que va a ser negativa, una componente BX que iría hacia la izquierda, que también sería para nosotros negativa. Es decir, que nuestra fuerza que actúa en C, si la consideramos en los cuadrantes de un sistema de coordenadas, nuestra fuerza en C estaría en el primer cuadrante y nuestra fuerza que actúa en B estaría en el tercer cuadrante. De tal forma que como las dos fuerzas son paralelas, tienen la misma línea de acción, pero diferente dirección, van a tener componentes de magnitudes iguales. Es decir, que la componente de B en X va a tener la misma magnitud que la componente de C en X, y lo mismo va a suceder para las componentes en Y. Por lo tanto, calculando una de las componentes, calculando las componentes de una de las fuerzas, podemos encontrar las de la otra fuerza. Entonces, si calculamos las componentes para C, podemos decir que Cx va a ser igual a C por coseno de 20, es decir, 40 por coseno de 20 grados, y Cy para nosotros va a ser igual a C por el seno de 20. Y nuestras componentes en X para B y nuestra componente en Y también para B serían, como en X va en dirección X negativo, va a ser igual a menos 40 por el seno de 20. Y la otra sería menos 40 coseno de 20. Y la otra sería menos 40 seno de 20 porque va en dirección Y negativa. Pues calculando las de la primera podemos encontrar las de la segunda fuerza. Aquí nos quedaría que nuestras componentes serían 37.6 newtons y la otra 13.7 newtons. Y acá nos quedarían menos 37.6 y la otra sería menos 13.7. Una vez nosotros ya tenemos descompuestas nuestras fuerzas en términos de sus componentes, ya podemos calcular los momentos de los pares que cada par de componentes forma. Entonces yo voy a dibujar acá mi componente Cx y voy a dibujar de esta manera mi componente Cy. Y en esta parte vamos a considerar nuestra componente By y nuestra componente Bx. Vamos a seguir manejando nosotros el mismo sistema de coordenadas que traemos. Y vamos a considerar ahora que las componentes en X de las dos fuerzas un, crean un par. Podemos nosotros prolongar la línea de acción de nuestra fuerza como que se actuase aquí, nuestra componente Bx, como que se actuase justo abajo de C. Entonces, si consideramos eso, esa sería nuestra distancia perpendicular. Es decir, que nos quedaría algo de esta forma.
En esta dirección iría Cx, aquí iría Bx, voy a hacer un poco más pequeña la fuerza. Y esta sería nuestra distancia D. Si queremos calcular el momento que esas componentes en X producen, momento par, vamos a decir que el momento par 1 va a ser igual a el momento ya sea de Cx con respecto a este punto, digamos B', el momento que hace Cx con respecto a B', o el momento que hace Bx con respecto a C'. Como es un momento, aunque nuestras fuerzas estén en el plano de coordenadas x, y, nuestro momento tiene que tener una magnitud y una dirección. Entonces, como nuestras fuerzas están en el plano x, y, la dirección de nuestro momento resultante de estas fuerzas va a ser ya sea en z positivo o en z negativo. Bajo la convención de que si es en z positivo, nuestro momento es positivo, vamos a considerar eso, y que si va en z negativo, que nuestro momento es negativo, a partir de la regla de la mano derecha. Entonces, utilizando una regla de la mano derecha, si hacemos el momento de Cx con respecto a B', podemos ver que el sentido del giro es en sentido horario. Nuestro momento va a ser negativo. Nos quedaría Cx por esa distancia D. Llamamos esa distancia D1. ¿Cuánto vale D1? Bueno, se nos forma un triángulo rectángulo entre los puntos B y C. Y aquí tendríamos nuestra distancia de 1. Y nuestro ángulo es 55. La hipotenusa sería 0.270 metros. Entonces de 1 para nosotros va a ser igual a 0.270 por seno de 55. Y esto va a ser igual a 0.221 metros. De tal manera que nuestro momento M1 sería menos la componente de C en X, que es 37.6, menos 37.6 por 0.221. Esto sería igual a menos 8.31 newton por unidad de metro. Nuestro primer momento par. De la misma forma vamos a determinar el momento par de las componentes en Y. Vamos a dibujar aquí solo las componentes en Y. Teníamos nuestra componente CY y nuestra componente BY. Entonces, si nosotros trasladamos nuestra componente en B como que se actuara aquí, tendríamos nosotros que la distancia entre las dos sería esta. Y esa distancia la podemos encontrar. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, vamos a dibujar una porción ahí de B a C, de nuestra palanca. Tendríamos CY, DY, y la distancia entre ellas dos va a ser este de aquí, que vamos a denominar D2. Entonces D2 la podemos encontrar a partir de ese triangulito. Triangulito que incluye el ángulo de 55, más grande el triángulo, el ángulo de 55 grados, nuestra hipotenusa de 0.270 metros y queremos encontrar D2. De tal manera que D2 va a ser igual a 0.270 por coseno de 55. Eso nos da 0.155 metros. Y entonces nuestro momento M2 lo podemos calcular ya sea tomando el momento que la fuerza que tenemos aquí, la componente de la fuerza BY hace respecto a C, o la componente de la
de la fuerza de C en Y hace respecto a este punto que vamos a llamar B', para efectos únicamente de este análisis. Independientemente de las dos, cualquiera de las dos que ocupemos, hacemos el momento que hace BY con respecto a C, podemos darnos cuenta nosotros, a prolongar la fuerza a lo largo de su línea de acción, como que se actuara aquí. Que el momento sería en sentido antihorario. Para nosotros positivo, entonces nos quedaría BY por D2. BY para nosotros es menos 13.7, es negativa. Sin embargo, para el cálculo de nuestro momento par vamos a tomar la magnitud de esa componente de BY. La dirección ya la utilizamos al momento de determinar nuestro sentido al momento par 2 utilizando regla de la mano derecha. Si ustedes colocan la mano derecha a lo largo de esta línea y giran sus dedos en el sentido de la fuerza BY intentando encontrar a BY, como que BY estuviese aquí, entonces el sentido de la rotación de la mano es en sentido antihorario, para nosotros positivo. Entonces la magnitud de la fuerza de la componente de la fuerza de BY es 13.7. Nos quedaría 13.7 por 0.155. Eso nos va a dar un momento de 2.12 Newton por unidad de metro. Y entonces el momento total, que va a ser igual a la suma de los dos momentos pares, nuestro momento par total o resultante de esos dos momentos pares individuales, va a ser menos 8.31 más 2.12, nos quedaría menos 6.19 Newton por unidad de metro. Y ese sería nuestro inciso A. El inciso B del problema nos solicita que encontremos el momento par resultante de esas dos fuerzas de 40 newtons, esas fuerzas paralelas de 40 newtons, pero empleando la distancia perpendicular entre esas dos fuerzas paralelas. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a considerar nosotros que la distancia perpendicular que hay de la fuerza que actúa en B con respecto a un punto sobre la línea de acción de la fuerza que actúa en C podría ser esta de aquí. Formaría 90 grados con la fuerza que actúa en B y tendría un ángulo θ en este punto. Esta sería nuestra distancia perpendicular. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el momento par de esas dos fuerzas, podríamos hacerlo de esta manera. Determinamos cuál es el momento que la fuerza que actúa en B produce sobre el punto C. Ese momento, si consideramos un sistema de coordenadas de este tipo que estamos manejando, ese momento lo que haría, provocaría una rotación que iría en sentido horario. ¿Cómo podemos determinar eso? Colocamos nuestra mano derecha a lo largo de la línea que va de C hacia la línea de acción de la fuerza B, es decir, esta línea en color verde, y giramos los dedos en la dirección de la fuerza que actúa en B. Entonces el giro es en sentido horario. Entonces el momento par va a ser la fuerza que actúa en B por esa distancia. ¿Cuál es esa distancia B? Bueno, no la sabemos, pero la podemos determinar. Tenemos un triángulo. En ese triángulo esto es θ, esta es la hipotenusa que va a ser igual a 0.270 metros y esta es nuestra distancia B. De tal manera que podemos decir nosotros que D es igual a 0.270 por seno de θ. Ahora, ¿cuánto vale θ? Θ es el ángulo que está acá, pero también va a ser el ángulo que tendríamos en este punto. Y todo este ángulo
va a ser el mismo que tenemos aquí abajo de 55. Entonces podemos decir que θ más 20 grados es igual a 55. Por tanto, θ es igual a 35 grados. Entonces D sería 0.270 por seno de 35, lo cual nos da un valor de 0.155 metros. Y entonces el momento, si corremos el índice 1, es únicamente momento par. Entonces el momento que se produciría ahí sería 40 newtons, momento par. 40 newtons por 0.155 metros. Y habíamos dicho que va en sentido horario, por tanto es negativo. Coloquémosle el signo. Aquí es negativo. Aquí también debe ir el signo negativo. Entonces, ese momento nos queda de 6.2 Newton metro. Nos cambia un poco con respecto al momento que ya hemos calculado con el otro método. En el otro método nos quedaba un momento de 6.19. Para el inciso C vamos a considerar la sumatoria de momentos con respecto a A. Es igual a la sumatoria de momentos con respecto a del momento de la fuerza que actúa en el punto B, que se vamos a denominar momento par 1, más el momento de la fuerza que actúa en C, que vamos a denominar momento par 2. Para nosotros el momento par 1 va a ser igual a R de B visto por A cruz la fuerza que actúa en B. Es decir, necesitamos nosotros expresar nuestros vectores de posición y de la fuerza en términos de sus componentes. Nuestro vector para B visto por A va a tener componente en X positiva y en Y positiva. Y nuestro vector, y nuestras componentes en X y Y las vamos a determinar nosotros a partir de ese triángulo que se nos forma con una hipotenusa de 0.390 metros y un ángulo de 55 grados. Considerando que X es igual al cateto adyacente y Y es el cateto opuesto, encontraríamos nosotros que el vector posición de B visto por A va a ser 0.224 en X y 0.319 en Y. Mientras que nuestro vector para la fuerza B lo vamos a encontrar a partir de las componentes que habíamos determinado. En este caso, esas componentes son menos 37.6 newtons en X y menos 13.7 newtons en Y. Por lo tanto, nos quedaría de esa manera nuestro vector de la fuerza que actúa en B. Para el vector del momento número 2, que habíamos dicho que el momento 2, nuestro momento par 2, iba a ser igual al momento que se hace respecto a A por la fuerza que actúa en el punto C. De tal manera que nuestro vector posición de C visto por A va a tener componentes en X positiva y también en Y positiva. ¿Cómo encontramos esos componentes? Bueno, vamos a considerar nosotros nuestro ángulo de 55 grados, este es nuestro componente en Y, este es nuestro componente en X, y la hipotenusa de ese triángulo va a ser la suma de 0.390 más 0.270 metros, eso es 0.660 metros. Entonces, ese vector posición de C visto por A sería 0.660 coseno de 55 más 0.660 por seno de 55, lo cual nos da a nosotros un vector posición de 0.379 en X más 0.541 en Y, unidades metro. Y nuestra fuerza que actúa en C va a tener componentes, según lo que habíamos determinado, en X positiva y en Y positiva. Es decir, que va a ser 37.6 y 13.7 unidades newton. Con esas dos, con esos cuatro vectores, dos vectores de
posición y nuestros dos vectores de fuerza. Llamamos esta ecuación. Sustituimos los dos vectores de posición y los dos vectores de fuerza. Operamos y podemos encontrar nosotros cuál es, mejor dicho, nuestro momento resultante. En este caso nos quedaría que el momento resultante de esas fuerzas con respecto al punto A es de menos 6.22 Newton metro. Nos varía con respecto a los otros cálculos en cifras significativas, en las centésimas de nuestra cantidad. De esas tres formas podemos encontrar nosotros los momentos pares de una fuerza.